¿qué tal? Pues vamos a hacer una cata que hace tiempo que no hago ninguna, una cata de TDD. Y bueno, me apetecía hace tiempo volver a retomar ese tema de catas, que solo hay un par de ellas. Y me he encontrado con esta Manhattan Distance, que me pareció interesante porque plantea una restricción que es trabajar con objetos que no solo son inmutables, como nos dice aquí, sino que además no nos dan permiso para acceder a su estado, a sus propiedades públicas. Entonces esto nos va a permitir introducir unas cuantas cosas interesantes en programación orientada a objetos. Pero bien, lo primero sería explicar un poco qué es la Manhattan Distance o Taxi Distance, creo que también lo llaman, que básicamente es el cálculo de la distancia entre dos puntos de una rejilla. Del tipo de una rejilla como podría ser el de una ciudad donde se ha diseñado la geografía urbana en base a una cuadrícula, como puede ser el barrio de Manhattan, donde recibe el nombre, o un ejemplo más cercano es el Eixample de Barcelona, donde las manzanas son cuadradas y por tanto podrías representar la ciudad como una cuadrícula. Y para medir distancias, obviamente no nos vale la distancia lineal, porque tú no puedes atravesar las casas. Tienes que recorrer los caminos en intervalos verticales y horizontales, y eso es lo que vamos a medir. Entonces, el objetivo del ejercicio es escribir una función que tome dos puntos y que devuelva la distancia Manhattan entre esos dos puntos. Ya digo, no es la distancia lineal pura, sino la distancia teniendo en cuenta que hay que avanzar en tramos horizontales y verticales en esa cuadrícula. Vale, decía que teníamos que usar un tipo de objeto. En este caso nos sugiere la clase point, es decir, los puntos han de ser objetos inmutables, por tanto no se puede cambiar su estado, no pueden tener getters ni propiedades públicas, que básicamente quiere decir que nosotros no tenemos acceso al estado interno de los objetos desde fuera. Sí, por supuesto, tenemos acceso desde dentro, es decir, yo estoy dentro de un objeto point y obviamente puedo acceder a sus propiedades, pero si recibo un objeto point no puedo acceder a sus propiedades. La cata la voy a hacer en Ruby, que voy a intentar escribir de manera no demasiado Ruby, porque bueno, tiene algunas formas particulares que hacen que a veces sea difícil para personas que no estén familiarizadas con el lenguaje, pero por lo demás tampoco sería muy difícil. Entonces, bueno, voy a empezar con un test. En otros ejemplos he empezado por test, por ejemplo, por un test de puedo instanciar la clase, puedo invocar el método tal pasándole tal mensaje, etcétera. Hoy lo voy a hacer de una manera un poco diferente. No muy diferente, voy a ir un poquito más rápido en ese sentido. Entonces, mi primer test va a ser el caso en el que no tengo que hacer realmente ningún cálculo, es decir, el caso en el que no me muevo. Entonces, algo así. Debería computar que no hay distancia si yo no me muevo. Entonces, la idea es, perdón, la idea es tener, en mi caso, en vez de hacer una función, voy a hacerlo totalmente orientado a objetos, así que en principio era una clase que se va a llamar Manhattan, la instancio, vamos a llamarle Manhattan
y de la cual pues voy a sacar una distancia. Vale, traer este método al que le voy a pasar dos puntos con los que les voy a llamar origin y destination. Vale, es decir, es esto que tengo aquí, solo que en vez de una función pues voy a hacer un objeto y que va a responder al mensaje distance, va a calcular la distancia Manhattan entre los puntos origen y destino. Como supuestamente van a tener las mismas coordenadas, yo lo que espero es que distance sea igual a 0, ¿vale? Vale, obviamente necesito declarar estos objetos, inicializarlos. Origin será el punto 0, 0 y destination será el punto 0, 0 también. No es el mismo punto en el sentido de que yo estoy en un lugar, me muevo y llego a otro punto, es decir, a otro objeto point. Vale. Este sería mi test, o sea, realmente el test exige que preparemos bastantes cosas antes de llegar aquí. Es decir, voy a tener que crear las clases point, las clases Manhattan, método distance, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo, voy a pedirle al test que me vaya indicando qué tengo que hacer cada vez. Así que vamos a ello. Y mira, lo primero es que obviamente no puede cargar esto porque no encuentra la constante Manhattan. En Ruby esto es equivalente a no has definido qué es esto, que es una clase, así que la vamos a crear. Tienes que pensar que en Ruby las clases también son objetos, objetos de tipo clase. Vale. Es una cosa que al principio choca un poco, pero nosotros lo que queremos ahora es tener un tipo de clase, se llama Manhattan, que instancia un tipo de objetos que vamos a llamar Manhattans. Así que vamos a crear una clase Manhattan nueva. La creamos en la carpeta lib. Y bueno, nada. ¿Qué pasa? Que vamos a tener que requerirla porque en este caso el IntelliJ no me... Oh, vaya. Vamos a coger el test aquí. Aquí está el test, aquí está la clase. Y necesitamos requerirla. ¿Vale? Entonces para requerirla hacemos un require relative. Y vamos buscando dónde estaría. En este caso, ahí. Si tiramos el test, ahora debería cambiar el error. Porque ahora lo que busca es point, que en este caso está aquí declarado como método porque está mal escrito esto. Esto debería ser new. Como soy bastante novato de Ruby, pues se me pasan estas cosas. Así que nada, tiramos. Y vemos aquí que ahora lo que me pide es definir la constante point, que en realidad es definir la clase point. Vale, así que vamos a ello. Vamos a definir point, clase point, y lo que voy a hacer, voy a pinear esta tab aquí. Ahora, al principio voy a tirar esto. Vale, tengo que requerirla en la especificación. Y como va a estar en la misma carpeta, pues sería fácil. Point, ok, vale. Y ya estaría un nuevo error que ahora me dice que es el número de argumentos erróneo para la clase point. Vale, vamos a traérmela aquí. La voy a pinear también para siempre tenerlas a mano. Yo es que uso solo un tab por editor, ¿vale? Entonces, bueno,
me ayuda a centrarme un poco más. Y puedo usar el ping para tener las pestañas que me interesa en un momento dado conservar cerca. Vale. El error que me da es que necesito ponerle pues los argumentos para construirlo del new, ¿vale? Def initialize, vale, y le tengo que pasar el punto 1 y el punto 2. Como veis aquí, estos son coordenadas, así que en principio le voy a llamar cord x y cord y. En Ruby en principio no es... vale. Bueno, iba a decir que en Ruby en principio pues los nombres tienen que ser más largos de 2 o 3 caracteres. Vamos, como buena práctica. Oh, espera que esto se me ha salido de aquí de madre. Vale. Por eso este nombre. Vale, esto debería ser suficiente para avanzar un poco en el test. Y ahora ya pues nos hemos ido a otra cosa, que es que nos hace falta el método distance en el objeto Manhattan. Así que lo añadimos y le pasamos 2 points, 2 puntos que vamos a llamar origin y vamos a llamar destination. Vale, entonces, al igual que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale. El error que tengo ahora en el test, si os fijáis, el test ahora se ha ejecutado todo. Es decir, hemos llegado hasta aquí, por tanto se está verificando si esto es igual a 0. Y vemos que no, porque esto aquí no está devolviendo nada. Por tanto, voy a devolver 0. Y aquí, para los que no conozcan Ruby, el retorno en Ruby no es obligatorio. Entonces, si yo, por ejemplo, esta return 0 y simplemente poner un 0 es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que nada, vamos a ejecutar y el test debería pasar porque, bueno, pues le pide que la diferencia o que la distancia es a 0 y obviamente pues devolvemos 0 y es así. Y este es el primer punto y esto ya nos hemos, digamos, preparado casi todo lo que necesitamos. Al menos desde el punto de vista del test. Así que vamos a avanzar y vamos a intentar calcular alguna otra cosa. Vamos a empezar, por ejemplo, por distancias horizontales en el eje de las X. Vale. Así que vamos a poner, por ejemplo, que me muevo un paso en la X. Es decir, mi destino ahora es la primera esquina yendo, digamos, horizontalmente o de oeste a este o como queráis. Y por tanto la distancia en total debería ser 1, es decir, porque he caminado un tramo. Y bueno, pues vamos a tirar el test, obviamente, a ver, y esperamos que falle. Y efectivamente falla, debería ser un 1 y tenemos un 0, que es lo que está aquí programado. Ahora empieza lo interesante porque, claro, aquí, ¿qué ocurre? Que hemos dicho que yo no voy a poder acceder a las propiedades internas de origin y destination. Yo no sé, no puedo saber si, por ejemplo, este destination, la coordenada x es 1, que yo podría hacer algo de este estilo, ¿no? Y destination cord x es igual a 1, por ejemplo, decir retornar 1. Pero claro, coordenada x no está, yo no la puedo ver, porque al contrario que ocurre en otros lenguajes como PHP, donde yo podría llegar a ver, bueno, no, en este caso no, porque estamos en otra clase, pero bueno, si está privada, yo no puedo ver la propiedad privada, y de momento por defecto está privada. Luego os diré qué pasa en PHP y otros lenguajes que sí me dejarían acceder, pero
eso no sería orientación a objetos, sería orientación a clases. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo acceder ahí. ¿Qué podría hacer para no acceder o no querer acceder ahí? Yo podría, por ejemplo, tratar de poner un método que me permita acceder a esa coordenada, ¿no? Algo en este plan. Pero hemos dicho que tampoco queremos getters, no queremos métodos que nos permitan acceder a propiedades, porque tener un getter y una propiedad pública es lo mismo. Y no queremos. Entonces, para eso tendríamos que tener un comportamiento en el objeto destination que nos dijera, vale, sí, yo pues soy diferente de origin o lo que sea. Pero llevando esto un poco al extremo, podríamos decir, bueno, vamos a ver, realmente, ¿qué es una distancia entre dos puntos? Sería la diferencia entre los dos puntos. Es decir, perdón, que siempre me equivoco aquí. Si yo pudiera hacer esto, pues sería, vamos, lo que necesito. O sea, conceptualmente esta es la idea. Es decir, la distancia a Manhattan es la distancia desde el destino desde el origen. Así que, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Vale, pues, ¿qué pasa? Fallan los test, obviamente, porque, entre otras cosas, no está definido el método restar para ninguno de los objetos que está aquí. O sea, en concreto para destination. Y me diréis, ostras, y en Ruby, esto es un método, no es un operador. Claro, en Ruby, la operación de restar es un método de los objetos. Lo podríamos implementar, o sea, con este nombre incluso. Es decir, podríamos ir a point y definir el método, este método. ¿Vale? Fijaos qué pasa si lo defino. Fijaos que está tirado, simplemente no devolvemos nada. Vale. Pero si devolviéramos aquí un 0, bueno, tendríamos que devolver un 1 para este error, pero veis que ha pasado al otro test, ¿verdad? O sea, esto es perfectamente legal en Ruby. No lo vamos a hacer así porque en otros lenguajes no se puede hacer, pero bueno, un poco como curiosidad y que entendamos que por dónde van los tiros. O sea, realmente lo que yo quiero es justamente esto. Quiero poder restar un objeto de otro. Entonces, en una forma, digamos, más convencional, por así decir, de programación podría ser algo así como esto. Y si yo tuviera un método que me dijera esto, distance from origin, pues esto es exactamente lo que necesitaríamos tener. Es decir, yo quiero tener un método que me diga, la distancia desde el origen es tanta. Y ya está. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros recordáis que ahora mismo nos falla los tests. Es decir, incluso aunque aquí no tuviéramos código y devolviéramos el 0 igualmente, ¿vale? ¿Os acordáis que nuestro último test falla? Entonces, lo que vamos a hacer es comentarlo el test. Y ahora pues sí que vamos a hacer un refactor, vamos a introducir el cambio que queremos. Ahora sí fallará el test otra vez, porque no tengo el método este definido y ahora tendría que definirlo. Y este método lo voy a definir en point. Vale. Y obviamente quiero la distancia desde otro sitio. Aquí voy a devolver un 0.
Y esto debería permitirme pasar el test original. O sea que estamos bien. El refactor es correcto. Pero antes de pasar a implementarlo, vamos a hacer un poquito de razonamiento sobre esto. ¿Qué es este other? Fijaos en una cosa. En la clase Manhattan lo que yo resto es destination, distance from origin. Entonces, el other aquí realmente es el origin. Este nombre va a ser importante porque lo que quiero entender es que cuando yo llame a este método distance from, porque yo he invocado el método Manhattan distance que llama a la clase Manhattan, dentro coge el objeto destination e invoca su método distance from. Por tanto, esto va a ocurrir cuando el objeto point esté, digamos, haciendo funciones de destino. Por tanto, lo que le paso es el origen. Y ahora, acordaos de una cosita. Cuando dijimos que aquí nos movíamos, justamente el objeto que cambia, que tiene un nuevo valor diferente del origin, es destination. Por tanto, ahora, como estamos dentro de un objeto destination, estamos habilitados para acceder a esta propiedad. Es decir, yo ahora sí que podría coger, descomentar el test, ejecutarlo para ver qué falla. Y ahora aquí decir, vale, pero si mi coordenada x, por ejemplo, es igual a 1, yo puedo devolver el valor 1. Vale, esperad, aquí, return 1. Y si no, un 0. Entonces tiro el test y como podéis ver, ahora pasa. Y esto es por eso, porque la clase Manhattan, en vez de intentar preguntarle a origin a destination por sus valores internos, dice, no, destination, dime tú tu distancia desde origin. Y en ese papel de destination, en la clase point, tendríamos un método distance from que me dice, vale, yo paso otro objeto que consideramos que es el origin y yo miro a ver si la coordenada x es 1 o ha cambiado, en este caso es 1, o sea, me basta suficiente para pasar el test y así. Vale. Podría probar con otras coordenadas, por ejemplo, vamos a hacerlo, no sé, podemos manipular un poco el test para que sea más fácil probar. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, esta coordenada es así, destination sería, vamos a probar, vamos a hacer esta variable y vamos a llamar lo que es x. Esto básicamente es para hacer los test más fácilmente, ¿vale? Ya veréis ahora. Esta coordenada ahí. Vale, y ahora si yo traigo esto, vamos a llamar distance from origin. Bueno, distance from 0 para dejarlo más claro. Esto lo podemos poner así y ahora vamos a poner
vamos a hacer inline de esto y de esto. Es decir, básicamente esto es lo mismo que teníamos, solo que lo he ocultado para que me sea más fácil, por ejemplo, hacer el siguiente test. Imaginad ahora que quiero poner que en vez de distancia sea 5, con lo cual, perdón, la distancia no, la coordenada x sea 5, es decir, me muevo 5 cuadras, 5 manzanas, en una misma dirección. Por lo tanto, recorro 5 pasos o 5 entregas. Así que si tiro el test, lo que veré, como vemos aquí, es que esperaba 5 y tiene un 0. Esto es porque básicamente, pues si la coordenada es 5, pues debería devolver un 5. Vale, bueno, y podría seguir, no sé, si recorro 8 manzanas, pues la distancia recorrida debería ser 8. Vale, y veréis que aquí me pasa lo mismo, pero 8 y me sale un 0. Así que sigo añadiendo por aquí cada caso de distancia y retorno. Bueno, al final realmente lo que pasa es ¿qué pasaría, por ejemplo, si introduzco el 0? Vamos a ponerlo por orden, aquí 0, pues debería esperar un 0, ¿no? Si tiro, este es el test de antes, ¿veis? Así que bueno. Pero bueno, a lo que voy es eso, que si me muevo en horizontal, pues me muevo exactamente el número de coordenadas que tengo, siempre que parta de la casilla 0, 0, ¿vale? Luego ya veremos cómo cambiar eso. Pero a lo que voy es que ya tenemos un montón de casos y creo que podemos encontrar una regla que básicamente es que la distancia de origen al final es la distancia a coordenada esta. Vale, es la misma coordenada. De hecho, podríamos incluso decir, bueno, es la coordenada pero menos el origen. O sea, realmente yo no puedo acceder a origen, pero como sé que el valor va a ser 0, pues lo puedo hacer así. Vale, ahora mi cuestión es... bueno, esto lo puedo quitar. Vamos a refactorizar un poco. Simplemente esto es lo que nos hemos movido. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a empezar por vertical. Vamos a movernos en vertical ahora. Empiezo en 0 también. Y ahora en lugar de moverme en horizontal, me muevo en vertical. Vale. Vamos a poner este comentado un momento. Es decir, vamos a ver qué pasa si nos movemos de 0 a 0. Este test ya lo tenemos. No nos dice nada. Vale, lo quitamos. Y ahora hacemos el movimiento en vertical. En el eje de las Y. De norte a sur, si preferís. ¿Y qué pasa? Que espera uno y tiene 0. ¿Por qué tiene 0? Porque lo que estamos haciendo es restar la coordenada X, que ahora vale 0, de 0 y ya está. Entonces también tengo que tener en cuenta la coordenada Y. Podemos hacer, por ejemplo, eso, que la distancia sea por ejemplo, la coordenada Y. Pero claro, la coordenada Y como la tengo en cuenta. Vale. Aquí también necesito repensar un poco qué estoy haciendo. Es decir, para que sea más fácil, tendría que tener también en cuenta lo que pasa con la coordenada Y, ¿no? Pero para eso necesito hacer un refactor. Es decir, necesito poder usar
tener en cuenta la coordenada y, pero para poder tenerla en cuenta necesito refactorizar esto. Así que de entrada lo que voy a hacer es quitar el test, ejecuto todo y digo, vale, realmente la distancia al final, ¿qué es? Pues es la distancia que yo hago en la X más la distancia que yo hago en la Y. Esta es la distancia desde orilla. Claro, delta X sería la distancia, esto, ¿vale? Es decir, delta X sería la coordenada X menos, restando la coordenada X menos el origen de donde vengo, que de momento sabemos que siempre va a ser 0. Y mientras que el delta Y va a ser la coordenada Y, va a ser la coordenada Y, también menos 0. Y este sería mi refactor. Si tiro los test, esto debería funcionar. Si descomento ahora el test, pues resulta que el test ya pasa. Así que vamos a probar nuevos valores para ver, pues por ejemplo, como antes el 5, bueno, puede ser 6, no pasa nada, cualquier valor nos vale. Simplemente que sean valores que podamos usar de momento. Y pasa, y previsiblemente si yo meto otro valor, vamos a poner por ejemplo 9, me va a pasar igualmente. Mucha gente dice, bueno, tienes que probar también, pues que hacer fallar el test adrede, pues me tengo ahí, si no coinciden los valores, pues en principio pues tiene pinta de que el test está bien. Y por tanto esto estaría bien. Ahora ¿qué pasa? Vale, tengo que introducir más situaciones. Quizá la más necesaria sea, vale, pero esto, ¿cómo lo hago? Vale, es decir, yo ahora necesitaría, o mi siguiente test, vamos a pensar, es un test en el que yo voy a cambiar mi origen. Es decir, quiero este código. Bueno, este test ya no me sobra. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo de aquí, que ya está cubierto. Y voy a hacer otro test a partir de esta plantilla. Que sería compute, por ejemplo. No, está, bueno, el mismo test voy a hacerlo, pero voy a cambiar las coordenadas. Por ejemplo, yo estoy en 3, 5 y si me voy a 3, 5 yo no debería moverme, ¿vale? Es decir, el mismo test de antes, pero he cambiado los valores porque ahora quiero forzar otra cosa. Así que tiro el test, veo que falla porque se espera un 0 y me da un 8. ¿Qué pasa? Que obviamente no está teniendo en cuenta que mi origen es 3, 5, está restando directamente de aquí. Es decir, esto debería ser algo así como origin chord x y origin chord y. Pero claro, yo no tengo acceso a estas propiedades ni métodos que me permitan acceder a esas propiedades. ¿Cuándo tendría acceso? Pues solo podría tener acceso cuando estoy dentro de esa dentro de ese objeto, porque entonces sí tengo acceso a sus propiedades. Claro, ¿qué es lo que quiero aquí o qué es lo que necesitaría tener? Pues necesitaría tener otra forma de acceder aquí. Y entonces, de nuevo, tengo que refactorizar. Porque tengo que conseguir reemplazar este 0 por su verdadero cálculo. Así que, bueno, pues
quito el test, vuelvo a verde. La razón de volver a verde es para poder refactorizar y saber que no he roto el comportamiento que tengo, que es ahora, si me muevo horizontal y en vertical no tengo problema ninguno. El problema es si quiero cambiar de calle. Bien. La cuestión sería, bueno, vamos a ver. Para yo poder acceder a las coordenadas del objeto origin tendría que estar hablando con el objeto origin. Y si le pregunto origin, no sé cómo podríamos llamarle esto. Distance to y le paso mis coordenadas que sí las tengo. Porque de este modo, dentro de un método, es decir, pasándole el mensaje a origin y diciéndole, mira, yo estoy en estas coordenadas. ¿Qué distancia tienes hasta estas coordenadas? Y esto es lo que necesito devolver. Entonces, yo quitaría esto de aquí. Y este distance to lo defino en el propio objeto point, porque tanto origin como destination es así que vamos a llamarle destination x y destination y. Vale, y ahora vamos a ver, la distancia sería, fijaos que antes era de destino a origen, o sea que realmente esto sería, esta sería la delta x y esta sería la delta d. Vale, y por tanto, vale, esto nos podría funcionar. Vamos a ejecutar los tests y ver si el refactor es correcto. Esto debería funcionar. Vale, como en este momento las coordenadas, fijaos que en este momento la coordenada x, la propiedad, es del objeto point, o sea, de un objeto de tipo point, pero en este momento está funcionando como en el rol de origin. Por tanto, estas que recibo por aquí corresponden al rol de destination, pero las internas son del rol de origin. Pues vamos a ver qué pasa si usamos ahora el test. Tiramos el test y resulta que pasa, es decir, el nuevo test que hemos metido, que ahora considera otras coordenadas de origen, pues funciona. Así que vamos a probarlo con otras, no sé, otras coordenadas diferentes. Vamos a suponer, por ejemplo, estamos en 3 y 5 y avanzamos al 6 y al 9, serán 3x más 6 menos 3, 3 y 9 menos 5, 4, esto tendría que ser 7. Así que vamos a tirarlo y vemos que funciona perfectamente. Es decir, podemos probar 20.000 más y vemos que funciona. Vale, de momento esto está bien. Lo que pasa es que hemos dicho, vale, hay una cosa que no hemos probado, ¿vale? Y es que, ¿qué pasa si nos movemos hacia el oeste a la izquierda o el sur? Bueno, es decir, ¿qué pasa si los valores, o sea, son negativos o nos movemos, por ejemplo, de una coordenada? Imaginaos este mismo test, que nos movemos en inverso, en sentido inverso. Es decir, fijaos, estoy en el punto 6,9 y quiero volver, por ejemplo, al 3,5. La distancia que recorro es exactamente la misma. Ups, espera. En origin. Le voy a llamar back distance porque digo que voy para atrás, ¿no? Vale, tiro los test. Y esto falla. ¿Por qué? Porque me da el valor negativo. ¿Qué ocurre?
que para esta distancia yo lo que necesito calcular es el valor absoluto. Porque yo quiero la distancia, no me interesa saber la dirección, digamos. Simplemente me interesa saber qué distancia hay entre un sitio y otro. En este caso serían los valores absolutos. Entonces, en Ruby, pues todos los números enteros tienen esta posibilidad. Hago este cambio y como podéis ver, pues el cambio ya está aplicado y ya debería funcionar. Puedo hacer pruebas aquí. Imagínate también que quiero máquina de 0 a menos 9. Vamos a ver si el cambio veis que funciona. Lo mismo aquí. De menos, si queréis, menos 7 desde 0. Tiro otra vez. Y lo mismo. Es decir, yo creo que en este punto tengo la suficiente información, es decir, tengo suficientes test para decir que este algoritmo ya está creado, es decir, que la distancia Manhattan ya está calculada. Y como podéis ver, en ningún momento accedo a propiedades de un objeto a las que no tenga acceso. Es decir, estas propiedades siguen siendo privadas. Es decir, en Ruby, si no dices otra cosa, la propiedad es privada. Si no creas accesores, la propiedad es privada. Si no creas métodos que devuelvan la propiedad es privada. Por tanto, estos dos métodos son los que nos dan el resultado. ¿A través de qué? Básicamente, esta función o o en este caso este método Manhattan Distance, lo que hace es decirle a destination, dime cuál es la distancia que tienes desde origen. Y como destination sola no puede, lo que hace es pasarle sus coordenadas a origin, que le hace es quien hace realmente al final el cálculo. Porque ya tiene por supuesto acceso a sus propias coordenadas y porque a través de los métodos recibe los datos de destination en este caso, que funciona en un momento dado como que de hecho pasa sus propiedades internas al otro objeto. Esto, por ejemplo, justamente en un lenguaje como PHP, y creo que Java también, como tú tienes acceso a las propiedades a nivel de clase, no tendríamos que hacer esto necesariamente. Es decir, pero no es programación orientada a objetos, sería más bien programación orientada a clases. Porque en programación orientada a objetos yo no tengo acceso yo no tengo ningún tipo de conocimiento acerca de la estructura interna de los otros objetos. Incluso aunque sean de mi misma familia. Cosa que en otros lenguajes orientados a objetos o supuestamente orientados a objetos, pues sí ocurre que tengo ese acceso y por tanto puedo hacer algo así como, pues simplemente acceder directamente aunque las propiedades sean privadas y no tengan getters ni nada, ¿vale? Y esta es, en resumen, pues la carta de la Manhattan Distance. No es muy sencillita, aparentemente. El problema realmente es muy sencillo de resolver, es simplemente sumar coordenadas o restar coordenadas y dar los valores absolutos de la suma de las deltas. Pero programada en orientación a objetos pura es bastante interesante porque nos obliga a introducir esta idea, este tipo de patrón que se llama también double dispatch o despacho doble, en el cual invocamos, le pedimos a un objeto, le mandamos un mensaje con otro objeto
para que ejecute un mensaje o un método del objeto que le pasamos, que es el que realmente hace las cosas. Y en este caso además es un doble dispatch que se produce dentro de la misma clase. Pues nada más, espero que os haya gustado esta cata. Ha sido bastante entretenida y muy reveladora. Y a ver si hacemos alguna más. Venga, hasta pronto.